A un ciudadano de Badajoz le cuesta ir a Madrid en tiempo, lo mismo que a un ciudadano de Madrid ir a Moscú. 5 horas. Esa es nuestra distancia, eso es lo que hay que tener en la cabeza. A una persona de Badajoz le cuesta ir a la capital de su estado, lo mismo que a un madrileño ir a Moscú. 5 horas. Porque aquí no hay avión. Es que si tuviéramos avión podríamos hablar de que desde Badajoz se puede ir en 1 hora, ¿verdad? Pero como no hay avión, las únicas posibilidades son estas que estamos hablando. Y efectivamente, quiero decir que Mérida es la ciudad más perjudicada de España en el plan que se refleja en el estudio de INECO. Mérida es la ciudad que más se cita, desgraciadamente, en ese estudio. La ciudad más perjudicada. A Mérida le desaparecen líneas por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Nos han prometido como una gran noticia un tren diésel. Nos han prometido como una gran noticia un tren diésel. Eso es como si nos prometieran, ¿qué les diría yo? Volver a la diligencia. Solo les ha faltado ponerse muy contentos porque nos ponen un tren de vapor. Oiga, prometer como algo novedoso a una región de un país desarrollado de Europa un tren diésel es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Cuando en todo el país lo que se está haciendo es electrificar líneas, obviamente, como hace cualquier país desarrollado. Y a nosotros nos traen material de segunda, ahora mismo hay material de segunda, sirviendo para arreglar el tramo Aljucén-Esparragalejo, material de desecho de otras vías se está poniendo aquí y además nos traen un tren diésel que es como prometernos un tren de vapor.